Lección 1. Explorando el mundo. Me encanta viajar. Siempre hay algo nuevo y fascinante por descubrir. Estoy totalmente de acuerdo. Explorar diferentes culturas y conocer nuevos lugares es increíblemente enriquecedor. Absolutamente. Amplía nuestra perspectiva y nos ayuda a apreciar la diversidad del mundo. Eso es cierto. Ya sea para visitar lugares históricos o probar la cocina local, cada viaje es una oportunidad de crecimiento. No podría estar más de acuerdo. Es increíble lo mucho que podemos aprender de cada nueva aventura. De hecho, viajar nos permite salir de nuestra zona de confort y abrazar lo desconocido. Y es en esos momentos de exploración donde a menudo encontramos las experiencias más memorables. Esa es la belleza de viajar. Nos abre los ojos a las maravillas del mundo. Es un recordatorio constante de que siempre hay más por descubrir y apreciar. Lección 2. Compras y ventas. ¿Comprar algo nuevo es satisfactorio? ¿No crees? Puede serlo, especialmente cuando encuentras algo que estabas buscando. ¿Cierto alguna vez compras durante la temporada de rebajas? Sí, lo sé. Es una gran oportunidad para encontrar buenas ofertas y ahorrar algo de dinero. Estoy de acuerdo. Siempre es emocionante encontrar artículos con descuento en los que has estado pendientes. Sin embargo, es importante comprar con atención y no dejarse llevar por las rebajas. Es un buen argumento. A veces, el atractivo de una venta puede llevar a compras impulsivas. Exactamente. Es esencial considerar si el artículo es algo que realmente necesitas o vas a utilizar. Un sabio consejo. Debemos priorizar el valor y la calidad por encima del precio. Absolutamente. Se trata de tomar decisiones conscientes y de ser conscientes de nuestros hábitos de gasto. Seamos compradores inteligentes y realicemos compras que realmente nos brinden alegría y tengan un propósito. Acordado. Se trata de encontrar un equilibrio entre tratarnos a nosotros mismos y ser responsables. Bien dicho. Estamos aquí para tomar decisiones bien pensadas mientras disfrutas de compras ocasionales. Lección 3. Planes de viaje. Estoy planificando un viaje y estoy buscando un billete de ida y vuelta. Estoy pensando en quedarme 2 semanas. Eso suena emocionante. ¿Estás considerando algún destino específico? Estoy pensando en visitar París. Hace tiempo que está en mi lista de deseos. París es una ciudad preciosa con mucho que ofrecer. ¿Has comprobado las opciones de vuelo? Aún no. Estoy intentando decidir entre un billete de ida y vuelta o reservar billetes de ida por separado. Los billetes de ida y vuelta pueden ser más convenientes y, a menudo, ofrecen mejores ofertas. Sin embargo, los billetes de ida permiten una mayor flexibilidad. Eso es cierto. La flexibilidad puede ser beneficiosa si decido extender mi estancia o cambiar mis planes. Ten en cuenta que los billetes de ida a veces pueden ser más caros, especialmente si se reservan a última hora. Buen punto. Consideraré los costos y el nivel de flexibilidad que necesito antes de tomar una decisión.
Parece un enfoque sensato. Avísame si necesitas ayuda con la búsqueda de vuelos. Lo haré. Gracias por el consejo. Me muero por embarcarme en esta aventura. Lección 4. Tomar descansos. Durante el día, los descansos son importantes. Me aseguro de alejarme de mi trabajo y recargar energías. Es un gran hábito. Tomar descansos puede mejorar la productividad y el bienestar general. Absolutamente. Me ayuda a despejar la mente y a volver a las tareas con un enfoque renovado. ¿Cuánto tiempo suele dedicar a sus descansos? Intento tomar descansos cortos cada 1 o 2 horas, alrededor de 5 a 10 minutos para estirarme o tomar un refrigerio. Es un buen enfoque. Es importante escuchar al cuerpo y darle el descanso que necesita. Me parece que tomar descansos también mejora mi creatividad y mis habilidades para resolver problemas. Es verdad, alejarse de una tarea permite que la mente se relaje y se le ocurran nuevas ideas. Exactamente. Además, los descansos pueden prevenir el agotamiento y ayudar a mantener un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal. Recuerde priorizar el cuidado personal e incorporar descansos en su rutina diaria. Lo haré. Gracias por el recordatorio. El tiempo de descanso es esencial para la productividad y el bienestar. Lección 5. Opciones de desayuno. Sí, tengo cereales y café. ¿Qué hay de ti? Para desayunar, suelo tomar tostadas y una taza de té. Eso suena como una rutina matutina agradable y sencilla. Sí, me ayuda a empezar el día con una nota ligera y refrescante. Disfruto de la comodidad de los cereales y del aporte energético del café. El cereal es una opción rápida y fácil, y el café puede ser muy energizante. ¿Alguna vez cambias tus opciones de desayuno? De vez en cuando, tomo yogur con frutas o huevos revueltos los fines de semana. Es una buena idea añadir algo de variedad a tu rutina de desayuno. Siempre es bueno probar diferentes sabores y texturas para mantener las cosas interesantes. Lo tendré en cuenta y también exploraré nuevas opciones de desayuno. Lección 6. Responsabilidad y cambio. Hacerse responsable marca la diferencia en el logro de los objetivos. Por supuesto, tener responsabilidad puede mantenernos motivados y concentrados. Tenía la intención de empezar una nueva rutina de ejercicios. Creo que voy a intentarlo. Es una idea fantástica. ¿Qué tipo de ejercicio estás considerando? Estoy pensando en empezar a correr o quizás probar una clase de acondicionamiento físico. Ambas opciones suenan muy bien. Encuentra algo que te guste para hacerlo más sostenible. Estoy de acuerdo. El disfrute es clave para mantener una nueva rutina a largo plazo. Si quieres, puedo acompañarte en algunos entrenamientos. Podemos responsabilizarnos unos a otros. Eso sería fantástico. Tener un compañero de entrenamiento definitivamente me ayudaría a mantenerme en el buen camino. Siempre es más divertido y motivador hacer ejercicio con un amigo. Vamos a hacerlo. Gracias por ofrecértelo.
Juntos, haremos cambios positivos y lograremos nuestros objetivos de acondicionamiento físico. Lección 7. Elegir un destino. ¿A dónde deberíamos ir para nuestra próxima salida? ¿Alguna idea? ¿Qué hay del Parque Nacional cercano? Es un lugar hermoso y sereno. Me parece una gran sugerencia. He oído cosas maravillosas al respecto. Ofrece impresionantes vistas, rutas de senderismo y la oportunidad de conectarse con la naturaleza. Estoy preparado para una aventura al aire libre. Vamos al Parque Nacional. Excelente. Podemos empacar algunos bocadillos y disfrutar de un picnic en medio de la belleza escénica. Es un plan fantástico. Me aseguraré de traer una manta y unos sándwiches. No olvides también una botella de agua y un protector solar. Los necesitaremos para nuestra caminata. Por supuesto, la seguridad es lo primero. Haré una lista de verificación para asegurarme de que tenemos todo lo que necesitamos. Lección 8. Preparar la mesa. No lo derrames. Ayúdame a poner la mesa, ¿quieres? Por supuesto, estaré encantado de ayudarte. ¿Con qué necesitas ayuda? ¿Puedes traer los platos y cubiertos de la cocina, por favor? Claro, voy a buscarlas ahora mismo. ¿Algo más? Sí, ¿podrías coger también las servilletas y los vasos mientras estás allí? Considéralo hecho. Prepararé todo para nuestra comida. Gracias por su ayuda. Se agradece mucho. De nada. El trabajo en equipo hace que las cosas sean más fáciles y agradables. De hecho, juntos podemos crear una experiencia gastronómica encantadora. Todo está listo y listo. Vamos a llamar a todos a la mesa. Excelente. Es hora de disfrutar de nuestra comida y pasar tiempo de calidad juntos. Lección 9. Entrevistas de trabajo. ¿Alguna vez has tenido una entrevista de trabajo? Tengo curiosidad. Sí, he tenido algunas entrevistas de trabajo en el pasado. Puede ser bastante estresante. Me lo puedo imaginar. ¿Cómo te preparaste para esas entrevistas? Investigué sobre la empresa, practiqué preguntas comunes en las entrevistas y me vestí profesionalmente. Eso es inteligente. ¿Te parecieron útiles las entrevistas para conseguir un trabajo? Algunas entrevistas dieron lugar a ofertas de trabajo, mientras que otras proporcionaron valiosas experiencias de aprendizaje. Ya veo, es bueno abordar las entrevistas con una mentalidad positiva. Absolutamente. Cada entrevista es una oportunidad para mostrar tus habilidades y aprender del proceso. Lo tendré en cuenta mientras me preparo para mi próxima entrevista de trabajo. Lección 10. Rumbo al aeropuerto. 2 horas antes del vuelo, ¿debo ir directamente al mostrador de facturación? Es una buena idea llegar temprano, pero es posible que desee considerar algunas cosas. ¿Qué debo tener en cuenta antes de dirigirme al mostrador de facturación? En primer lugar, asegúrese de tener listo su pasaporte y los documentos de viaje necesarios. Bien, voy a comprobar que tengo todos los documentos requeridos. Además,
ten en cuenta las condiciones del tráfico y cualquier posible retraso. Eso es cierto. Voy a tener en cuenta algo de tiempo extra para los retrasos inesperados. También es una buena idea comprobar si hay algún procedimiento de facturación específico para tu aerolínea. Definitivamente lo buscaré para facilitar el proceso. Por último, considera cualquier medida de seguridad adicional y planifica en consecuencia. Gracias por los consejos. Me aseguraré de estar bien preparado para mi vuelo. De nada. Buen viaje y que tengas un buen viaje. Gracias. Nos vemos cuando regrese. Lección 11. Adición reflexiva. Definitivamente lo apreciarán. Para ellos, es una adición bien pensada a nuestro hogar. Estoy de acuerdo. Es importante crear un ambiente cálido y acogedor para nuestros huéspedes. Absolutamente. Agregar toques personales puede hacer que se sientan más cómodos y valorados. Son las pequeñas cosas las que pueden marcar una gran diferencia en su experiencia. Creo que se sorprenderán gratamente cuando vean lo que hemos preparado. Estoy seguro de que lo harán. Demuestra que hemos pensado y esforzado en su estancia. Es bueno poder hacer que los demás se sientan especiales y cuidados. Definitivamente. Crear una atmósfera positiva nos beneficia tanto a nuestros huéspedes como a nosotros. Me alegro de que nos hayamos tomado el tiempo para hacer de nuestra casa un lugar cálido y acogedor. Lección 12. Perseguir mejores oportunidades. He estado pensando en explorar nuevas ciudades para encontrar mejores oportunidades laborales. Parece un buen plan. A veces, un cambio de escenario puede abrir puertas. Exactamente. Diferentes ciudades pueden ofrecer diferentes industrias y perspectivas profesionales. Investigar los mercados laborales y establecer redes en esas ciudades podría ser beneficioso. Ya he empezado a buscar ciudades potenciales y sus mercados laborales. Es un paso proactivo. Le ayudará a tomar decisiones informadas. Creo que ampliar mis horizontes puede conducir al crecimiento personal y profesional. Estoy de acuerdo. Asumir nuevos desafíos puede generar oportunidades interesantes. Puede que sea un poco abrumador, pero estoy listo para emprender nuevas aventuras. Recuerda que estaré aquí para apoyarte en cada paso del camino. Gracias, Anna. Tu apoyo significa mucho para mí. Lección 13. Explorando España. Me alojé una semana y exploré Barcelona, Madrid y... Suena como un viaje increíble. ¿Qué es lo que más te gustó de esas ciudades? Barcelona tenía una arquitectura impresionante y la energía de Madrid era increíble. He oído que Barcelona es conocida por sus edificios únicos. ¿Has visitado algún lugar famoso? Sí, visité la Sagrada Familia y el Parc Güell de Barcelona. Fueron impresionantes. Son lugares emblemáticos. ¿Qué hay de Madrid? ¿Qué te llamó la atención allí? La animada vida callejera y el Museo del Prado fueron lo más destacado de Madrid para mí.
Siempre he querido visitar el Museo del Prado. ¿Has visto alguna obra de arte famosa? Sí, vi obras maestras de artistas como Velázquez, Goya y El Greco. Fue impresionante. Parece que tuviste una experiencia enriquecedora al explorar el arte y la cultura de España. Definitivamente. Fue un viaje memorable y me muero por volver y descubrir más. Lección 14. Mantener la concentración. Necesitamos establecer un objetivo general para nuestro proyecto. Eso es correcto. Tener un objetivo claro ayudará a guiar nuestros esfuerzos. Garantizará que mantengamos el rumbo y trabajemos en pos de un objetivo común. Debemos definir hitos y tareas específicos para lograr nuestro objetivo. Dividirlo en pasos más pequeños lo hará más manejable. Acordado. Nos ayudará a mantener la concentración y a supervisar nuestro progreso. Los controles y evaluaciones regulares también serán esenciales para mantenerse alineados. Podemos hacer ajustes a lo largo del camino si es necesario para asegurarnos de que vamos por el camino correcto. Sí, la flexibilidad es importante para adaptarse a cualquier desafío o cambio que pueda surgir. Con un objetivo bien definido y un enfoque centrado, podemos lograr el éxito. Confío en nuestra capacidad para trabajar juntos y alcanzar nuestros objetivos. Lección 15. Opciones de café. Hay muchas opciones de cafés para elegir. Estoy seguro de que tienen algo para todos. La mayoría de los cafés de hoy en día ofrecen una variedad de bebidas y aperitivos para satisfacer diferentes preferencias. Es fantástico tener opciones. Es posible que algunas personas prefieran el café, mientras que otras pueden disfrutar del té o los batidos. Absolutamente. Es importante tener en cuenta los diferentes gustos y restricciones dietéticas. Me alegra que los cafés sean cada vez más inclusivos y ofrezcan opciones para personas con restricciones dietéticas. Es bueno saberlo. Demuestra que se preocupan por brindar una experiencia positiva a todos sus huéspedes. Es bueno tener un lugar donde todos puedan encontrar algo que les guste. Definitivamente. Se suma a la hospitalidad general y hace que los huéspedes se sientan valorados y alojados. Agradezco cuando los cafés hacen un esfuerzo adicional para asegurarse de que todos se sientan bienvenidos. Lección 16. Necesito hielo. No, es complementario para los huéspedes. Proporcionan hielo a pedido. Es bueno saberlo. Es práctico para los huéspedes que puedan necesitar hielo para sus bebidas u otros fines. Sí, es un pequeño detalle, pero puede marcar la diferencia en la experiencia general del huésped. También necesito un cubo de hielo para una botella de vino que he traído. ¿Puedo solicitar uno? Por supuesto. Simplemente házselo saber al personal y ellos deberían poder proporcionarte un cubo de hielo. Gracias por la información. Me aseguraré de pedir uno. De nada. Disfrute de su vino y avíseme si necesita ayuda. Lección 17. Prepararse para un viaje. Deberíamos empacar algunos artículos esenciales para nuestro viaje.
agua y quizás algunas barritas energéticas. Esa es una buena idea. Mantenerse hidratado y tener refrigerios a mano puede ser útil durante el viaje. Es importante mantenerse con energía, especialmente si vamos a explorar o realizar actividades físicas. Absolutamente. Me aseguraré de llevar esos objetos en mi mochila. Genial. Siempre es bueno estar preparado y tener algunos artículos de primera necesidad con nosotros. También llevaré un pequeño botiquín de primeros auxilios, solo en caso de lesiones leves o emergencias. Es una idea inteligente. La seguridad siempre debe ser una prioridad cuando se viaja. Lección 18. Elegir una isla tropical. ¿Qué tal una isla tropical para nuestras próximas vacaciones? Hay muchas opciones entre las que elegir. Me encanta la idea. Relajarse en una hermosa isla parece un sueño. Podríamos disfrutar de playas vírgenes, aguas cristalinas de color turquesa y exuberante vegetación. Sería un escape perfecto de nuestras ocupadas vidas y una oportunidad para relajarnos. Además, hay muchas actividades como bucear, hacer senderismo y explorar la cultura local. Eso es cierto. Podemos disfrutar de una mezcla de relajación y aventura durante nuestra escapada a la isla. Deberíamos investigar diferentes destinos y encontrar uno que ofrezca las experiencias que buscamos. Definitivamente. Podemos comparar factores como el costo, la accesibilidad y el ambiente general de cada isla. Una vez que reduzcamos nuestras opciones, podemos planificar los detalles y hacer que sean unas vacaciones memorables. Lección 19. El cuidado de las plantas. He estado cuidando algunas plantas últimamente. ¿Debo fertilizarlas también? Sí, fertilizar las plantas puede ayudar a proporcionarles los nutrientes esenciales para el crecimiento. Lo tengo. Quiero asegurarme de que prosperen y se mantengan sanos. Los fertilizantes pueden reponer los nutrientes del suelo y promover raíces más fuertes y un follaje exuberante. ¿Tiene alguna recomendación sobre el tipo de fertilizante que debo usar? Depende de las plantas específicas que tengas. Diferentes plantas pueden requerir diferentes tipos de fertilizantes. Investigaré un poco y encontraré el fertilizante adecuado para cada una de mis plantas. Esa es una buena idea. Es importante tener en cuenta sus necesidades individuales y seguir las instrucciones de solicitud. Quiero darles a mis plantas el mejor cuidado posible. Gracias por el consejo. Lección 20. Salir de las zonas de confort. He estado pensando en probar algo nuevo. Salir de nuestra zona de confort puede ser gratificante. Absolutamente. Explorar nuevas experiencias y enfrentar desafíos puede conducir al crecimiento y al descubrimiento personal. Puede resultar intimidante al principio, pero la sensación de logro hace que valga la pena. Probar cosas nuevas amplía nuestros horizontes y nos permite aprender sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Es fácil quedarse atrapado en las rutinas familiares, pero aceptar el cambio puede generar oportunidades interesantes. Asumir riesgos y superar nuestros límites puede llevarnos a logros inesperados y momentos memorables. Incluso si tropezamos en el camino, podemos aprender lecciones valiosas y desarrollar nuevas habilidades.
Es importante abordar las nuevas experiencias con una mente abierta y la voluntad de aprender y adaptarse. Lo comprendo perfectamente. Salir de nuestra zona de confort puede conducir al crecimiento personal y profesional. Lección 21. Elegir universidades sostenibles. Sí, he estado investigando universidades conocidas por sus programas de sostenibilidad. Eso es genial. Cursar estudios en una universidad con un enfoque en la sostenibilidad es encomiable. Creo que es importante apoyar a las instituciones que priorizan la responsabilidad ambiental. Absolutamente. Es inspirador ver a las universidades tomar medidas hacia un futuro más ecológico. He encontrado algunas universidades que ofrecen programas e iniciativas integrales de sostenibilidad. Eso es excelente. Es crucial tener en cuenta factores como el plan de estudios, las prácticas del campus y la participación de la comunidad. Estoy de acuerdo. Quiero asistir a una universidad que se alinee con mis valores y brinde oportunidades para generar un impacto positivo. Estás haciendo una elección consciente hacia un futuro más sostenible a través de tu educación. Exactamente. Espero contribuir a los esfuerzos de sostenibilidad y ser parte de una comunidad que comparte la misma pasión. Investigar sobre universidades conocidas por sus programas de sostenibilidad te ayudará a encontrar la más adecuada. Estoy entusiasmado con las posibilidades y la oportunidad de aprender y crecer en un entorno de aprendizaje sostenible. Lección 22. Respirar. Comprendo la sensación. A veces la vida puede ser abrumadora. Es verdad, durante los momentos estresantes, es importante recordar tomar un respiro. Tomarnos un momento para respirar puede ayudarnos a recuperar la concentración y a encontrar una sensación de calma. Las respiraciones profundas pueden aportar claridad y ayudarnos a abordar los desafíos con una mentalidad más clara. Es fácil quedar atrapado en el caos, pero tomar un respiro nos permite hacer una pausa y recobrar la compostura. Los ejercicios de respiración también pueden ayudar a reducir el estrés y promover la relajación. La incorporación de técnicas de respiración consciente en nuestras rutinas diarias puede tener un impacto positivo en nuestro bienestar general. Recordar respirar puede ser una herramienta simple pero poderosa para superar los altibajos de la vida. Por lo tanto, tomemos juntos una respiración profunda y enfrentemos lo que se nos presente con fuerza y resiliencia renovadas. Lección 23. Regar las plantas. Lo tendré en cuenta. ¿Con qué frecuencia debo regarlas? La frecuencia del riego depende de varios factores, como el tipo de planta, el tamaño y las condiciones ambientales. Ya veo entonces, ¿no hay una regla universal para regar todas las plantas? No, es mejor evaluar las necesidades de humedad de cada planta de forma individual. ¿Cómo puedo determinar cuándo es el momento de regar una planta? Puede comprobar el nivel de humedad de la tierra metiendo el dedo a 1 pulgada de profundidad en la tierra. Si la tierra se siente seca a esa profundidad, ¿significa que debo regar la planta? Sí, si la tierra se siente seca, por lo general es un buen indicador de que la planta necesita ser regada. ¿Existen directrices específicas para los diferentes tipos de plantas?
Sí, algunas plantas prefieren secarse un poco entre riegos, mientras que otras necesitan un suelo constantemente húmedo. Me aseguraré de investigar los requisitos de riego de cada una de mis plantas. Es un enfoque sensato. Es crucial proporcionar suficiente agua sin regar en exceso, lo que puede provocar la pudrición de las raíces. Quiero que mis plantas prosperen, así que tendré en cuenta sus necesidades de riego. Gracias por la orientación. Lección 24. Cómo encontrar objetos bonitos y prácticos. Definitivamente, quiero encontrar algo bonito y práctico. Siempre es bueno tener artículos que no solo sean funcionales sino también visualmente atractivos. Creo que rodearnos de cosas estéticamente agradables puede traernos alegría. Absolutamente. Es una sensación maravillosa tener artículos que reflejen nuestro estilo y gusto personales. Estoy buscando productos que no solo sean bonitos sino que también tengan un propósito práctico. Es un enfoque inteligente. Es importante lograr un equilibrio entre estilo y funcionalidad. Disfruto descubriendo diseños únicos y creativos que también son muy funcionales. Hay muchas opciones disponibles hoy en día que combinan una estética bonita y practicidad. Es emocionante explorar diferentes tiendas y plataformas en línea para encontrar los artículos perfectos. Recuerde tener en cuenta sus necesidades y preferencias al seleccionar artículos bonitos y prácticos. Lo tendré en cuenta. Es lo mejor de ambos mundos cuando encontramos objetos que son visualmente atractivos y útiles a la vez. Lección 25. Comprar camisas. Encontré algunas camisas que son geniales. ¿Encontraste todo lo que buscabas? Sí, he conseguido encontrar todo en mi lista de compras. Siempre es satisfactorio encontrar lo que necesitas. Eso es fantástico. Es una sensación estupenda cuando tienes un viaje de compras exitoso. Absolutamente. Encontrar los artículos correctos puede aumentar nuestra confianza y mejorar nuestro estilo personal. Me alegro de haber encontrado algunas camisas que me gustaron mucho. Siempre es bueno añadir nuevas prendas a mi armario. Es importante elegir prendas que te hagan sentir cómoda y segura cuando las lleves puestas. Definitivamente. Creo que nuestras elecciones de ropa pueden influir en nuestro estado de ánimo y autopercepción. Eso es cierto. Cuando usamos ropa que nos encanta, puede tener un impacto positivo en nuestra perspectiva general. Me aseguraré de cuidar bien las camisas que compré para que duren más. Esa es una buena idea. El cuidado y el mantenimiento adecuados pueden ayudar a prolongar la vida útil de nuestra ropa. Me muero por ponerme estas nuevas camisas y mostrar mi estilo personal. Lección 26. Conexiones cifradas. Encontré algunos sitios web con conexiones cifradas. Está bien, lo tendré en cuenta. Eso es genial. Las conexiones cifradas ayudan a proteger nuestra privacidad en línea y la seguridad de los datos. ¿Cómo funciona exactamente el cifrado? El cifrado codifica la información que enviamos a través de Internet, lo que la hace ilegible para personas no autorizadas. Entonces, ¿añade una capa de seguridad a nuestras actividades en línea?
Sí, las conexiones cifradas garantizan que nuestra información confidencial, como contraseñas o detalles financieros, se transmita de forma segura. Eso es importante. Quiero asegurarme de que mi información personal esté segura cuando estoy en línea. Absolutamente. El uso de sitios web con conexiones cifradas es una práctica inteligente para proteger sus datos. ¿Hay algún indicador que muestre si un sitio web tiene una conexión cifrada? Sí, puedes buscar el símbolo de un candado HTTPS en la URL del sitio web. Indican una conexión segura. Prestaré más atención a esos indicadores para garantizar mi seguridad en línea. Es un enfoque sensato. Conocer el cifrado y tomar precauciones puede ayudar a proteger tu privacidad. Agradezco la información. Seré más cauteloso con mis actividades en línea de ahora en adelante. Lección 27. Elegir un destino de viaje. Eso suena emocionante. ¿Qué país estás considerando para tu próximo viaje? Sí, estoy pensando en explorar un nuevo país, pero aún no lo he decidido. Eso es entendible. Hay tantas opciones entre las que elegir que puede resultar abrumador. Sí, estoy de acuerdo. El mundo está lleno de hermosos y diversos destinos para explorar. Es importante tener en cuenta lo que quieres experimentar durante tu viaje. Absolutamente. Los diferentes países ofrecen culturas, paisajes y atracciones únicos. ¿Has pensado en el tipo de actividades que te gustaría realizar durante tu viaje? Sí, me interesa sumergirme en la cultura local, probar la cocina local y explorar sitios históricos. Parece un gran plan. Tendrá la oportunidad de conocer el rico patrimonio del país. También estoy pensando en las maravillas naturales y las actividades al aire libre, como hacer senderismo o visitar parques nacionales. Eso es maravilloso. La naturaleza tiene mucho que ofrecer y puede ser una experiencia rejuvenecedora. Investigaré un poco y reduciré mis opciones en función de mis preferencias e intereses. Tómate tu tiempo y disfruta del proceso de explorar diferentes destinos. Estoy seguro de que encontrarás el país perfecto para tu viaje. Lección 28. Abrumado de opciones. Sí, pero hay muchas opciones. Estoy abrumado. Es comprensible sentirse así cuando nos enfrentamos a numerosas opciones. Quiero tomar la decisión correcta, pero no sé por dónde empezar. Empieza por considerar tus prioridades y lo que más te importa. Eso tiene sentido. Necesito averiguar qué factores son los más importantes para tomar mi decisión. Puedes crear una lista de ventajas y desventajas para cada opción para ayudarte a evaluarlas. Esa es una buena idea. Proporcionará una imagen más clara de las ventajas y desventajas de cada opción. También puedes pedir consejo a personas que tengan experiencia en las áreas que estás considerando. Eso es cierto. Escuchar las perspectivas de los demás puede proporcionarme información valiosa y ayudarme a tomar una decisión informada. Recuerde que está bien tomarse su tiempo y no apresurarse a tomar una decisión. Lo tendré en cuenta.
Es importante darme el tiempo y el espacio necesarios para tomar una decisión en la que confíe. Confíe en sus instintos y elija la opción que mejor se alinee con sus valores y objetivos. Gracias por el consejo. Daré un paso atrás, evaluaré mis opciones y tomaré la decisión que considere adecuada para mí. Lección 29. Comprobar la idoneidad del suelo. Además, asegúrese de que el suelo sea adecuado para plantar. Es una consideración importante. La calidad del suelo puede afectar en gran medida al crecimiento de las plantas. ¿Cómo podemos determinar si el suelo es adecuado? Una forma es realizar una prueba de suelo. Puede proporcionar información sobre el nivel de pH, el contenido de nutrientes y la textura del suelo. Eso suena útil. ¿Cómo podemos realizar una prueba de suelo? Los kits de análisis de suelo están disponibles en las tiendas de jardinería. Por lo general, vienen con instrucciones sobre cómo recolectar muestras e interpretar los resultados. Entonces, ¿recolectamos muestras de diferentes áreas del jardín? Sí, se recomienda recolectar muestras de varios lugares para obtener un análisis representativo del suelo. Una vez que tenemos los resultados, ¿cómo sabemos si el suelo es adecuado para plantas específicas? Las diferentes plantas tienen diferentes requisitos de suelo. Puedes investigar el rango de pH ideal y las necesidades de nutrientes para las plantas que quieres cultivar. Eso tiene sentido. Al comprender los requisitos de la planta, podemos determinar si el suelo necesita alguna modificación. Exactamente. A veces, el suelo puede requerir nutrientes adicionales o ajustes en los niveles de pH para crear un entorno favorable para el crecimiento de las plantas. Me aseguraré de realizar una prueba de suelo antes de comenzar mi proyecto de jardinería. Es crucial para el éxito de las plantas. Lección 30. Explorando el mercado de Camden. Asegúrate de explorar Camden Market. Es un lugar vibrante. ¿Mercado de Camden? Suena interesante. ¿Qué lo hace especial? Camden Market es conocido por su mezcla ecléctica de tiendas, puestos y vendedores ambulantes de comida. Eso suena como una experiencia de compra animada y diversa. Sí, es un centro de moda alternativa, artículos vintage y artesanías únicas. Disfruto explorando mercados con una variedad de ofertas. Siempre es emocionante descubrir tesoros únicos. Camden Market también es famoso por su escena musical en vivo. A menudo puedes encontrar artistas callejeros y músicos talentosos entreteniendo a los visitantes. Esto añade una capa adicional de entretenimiento a la experiencia de compra. Absolutamente. Crea una atmósfera vibrante y enérgica. Definitivamente pondré Camden Market en mi lista de lugares para visitar. Parece un destino imperdible. Estoy seguro de que pasarás un buen rato explorando el mercado y sumergiéndote en su vibrante ambiente. Lección 31. Cómo elegir una cámara con buena calidad de imagen. Quiero una cámara con buena calidad de imagen. ¿Tienes alguna recomendación? Hay muchas opciones excelentes disponibles. ¿Has considerado los modos de disparo que necesitarás? Sí,
Me gustaría una cámara con modos de disparo versátiles para capturar diferentes tipos de escenas. Eso es importante. Los diferentes modos de disparo te permiten ajustar los ajustes para condiciones específicas, como sujetos con poca luz o que se muevan rápidamente. Exactamente. Quiero poder capturar imágenes claras y nítidas en diversas situaciones. Es posible que también desee buscar cámaras con modos manuales. Proporcionan más control sobre ajustes como la apertura, la velocidad de obturación y el ISO. Los modos manuales serían útiles para la fotografía creativa y para experimentar con diferentes técnicas. Absolutamente. Te da la libertad de explorar tus habilidades fotográficas y lograr los resultados deseados. Además de los modos de disparo, también valoro la buena calidad de imagen. ¿Qué características contribuyen a ello? Busque cámaras con sensores de imagen más grandes, ya que tienden a producir una mejor calidad de imagen y funcionan bien en condiciones de poca luz. Es bueno saberlo. Lo tendré en cuenta cuando investigue diferentes modelos de cámara. Además, tenga en cuenta la calidad de la lente, ya que desempeña un papel importante en la nitidez y claridad de la imagen. La calidad de la lente es crucial. Me aseguraré de leer las reseñas y recopilar información sobre los objetivos disponibles para las cámaras que me interesan. Lección 32. Difundir los términos. Los términos que propones para el proyecto parecen un poco resumidos. Sugiero distribuirlo durante más tiempo. Comprendo su preocupación. Queremos asegurarnos de que tenemos tiempo suficiente para completar cada fase de forma eficaz. Exactamente. Al ampliar el cronograma, podemos asignar suficientes recursos y atención a cada etapa. La distribución de los plazos también puede permitir una mayor flexibilidad en caso de que surjan desafíos inesperados. Es un punto válido. Siempre es aconsejable tener algo de tiempo libre para adaptarse a circunstancias imprevistas. Además, un cronograma más largo puede brindar espacio para realizar pruebas exhaustivas y garantizar la calidad. Las pruebas son cruciales para garantizar que el proyecto cumpla con los estándares requeridos y funcione correctamente. Al ampliar los plazos, podemos priorizar la calidad y evitar apresurarnos a realizar tareas importantes. Creo que un cronograma más extendido beneficiará al proyecto a largo plazo. Es esencial planificar para lograr el éxito y minimizar los riesgos potenciales. Lección 33. Investigar y comprobar las reseñas. Absolutamente. Lo primero que debes hacer es investigar la ubicación y comprobar las reseñas. Es un enfoque sensato. La recopilación de información y comentarios puede ayudarnos a tomar decisiones informadas. Investigar la ubicación nos permite entender sus características, atracciones y cualquier desafío potencial. Es esencial saber qué esperar y planificar en consecuencia para nuestro viaje o proyecto. Al revisar las reseñas, obtenemos información de personas que ya han visitado la ubicación o han utilizado el servicio. La lectura de las reseñas puede proporcionar información valiosa sobre la calidad, la confiabilidad y la satisfacción del cliente. Es importante tener en cuenta una variedad de reseñas para obtener una perspectiva equilibrada. De este modo, podemos identificar cualquier patrón o problema común mencionado por varios revisores.
Al realizar una investigación exhaustiva y revisar las reseñas, podemos minimizar las sorpresas y tomar decisiones mejor informadas. Acordado. Es una forma proactiva de garantizar que nuestra experiencia cumpla con nuestras expectativas. Empecemos por investigar en línea y leer reseñas de fuentes acreditadas. Nos ayudará a tomar las mejores decisiones. Lección 34. Abrazar la magia. No te arrepentirás. Es mágico. Eso suena intrigante. ¿Qué lo hace tan especial? El lugar al que me refiero tiene un encanto y una atmósfera únicos que cautivan a todos los que lo visitan. Me encanta descubrir lugares mágicos que dejan una impresión duradera. Este lugar en particular tiene una belleza natural impresionante y una sensación de tranquilidad que es difícil de describir. Parece un escape perfecto del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. De hecho, ofrece un ambiente sereno para relajarse, conectarse con la naturaleza y rejuvenecer. Los lugares mágicos suelen inspirarnos y evocar una sensación de asombro. Absolutamente. Pueden impulsar nuestra creatividad y ofrecer una perspectiva diferente del mundo. Me entusiasma experimentar esa magia de primera mano. Parece un viaje que vale la pena emprender. Estoy seguro de que quedará encantado con su belleza y las experiencias únicas que ofrece. Prepárate para una aventura inolvidable. Lección 35. Negociar el precio. Definitivamente comience por ofrecer la mitad del precio inicial y negocie desde allí. La negociación puede ser una forma eficaz de conseguir un mejor trato. ¿Cómo lo abordas? Creo en empezar con una oferta más baja para dejar espacio a la negociación y encontrar un acuerdo que beneficie a ambas partes. Es una estrategia inteligente. Prepara el terreno para un posible compromiso. Es importante ser respetuoso y educado durante el proceso de negociación. Absolutamente. Mantener un comportamiento positivo y profesional puede ayudar a establecer una buena relación con la otra parte. La escucha activa también es crucial. Comprender su perspectiva puede llevar a encontrar puntos en común. Estoy de acuerdo. Al escuchar activamente, podemos identificar sus necesidades y adaptar nuestra negociación en consecuencia. Es esencial ser flexible y estar abierto a soluciones alternativas. La flexibilidad permite la resolución creativa de problemas y la búsqueda de resultados beneficiosos para todos. Recuerde que la negociación es un proceso de dar y recibir. Ambas partes deben sentirse satisfechas con el acuerdo final. Ese es un punto muy bueno. El objetivo es alcanzar un resultado justo y mutuamente beneficioso. Por lo tanto, cuando negocie, mantenga la confianza, el respeto y la disposición a encontrar puntos en común. Puede conducir a resultados exitosos. Lección 36. Impulsar el conocimiento de la marca. El conocimiento de nuestra marca es esencial. ¿Cómo podemos mejorarlo? Esa es una preocupación válida. Una forma eficaz de aumentar el conocimiento de la marca es a través de estrategias de marketing digital. El marketing digital puede llegar a una amplia audiencia y crear un impacto duradero. ¿Qué estrategias específicas podemos usar?
El marketing en redes sociales es una herramienta poderosa. Crear contenido atractivo e interactuar con nuestra audiencia puede aumentar la visibilidad de la marca. Eso es cierto. Las plataformas de redes sociales brindan la oportunidad de conectarse con clientes potenciales y fidelizar la marca. Además, la optimización de motores de búsqueda, SEO, puede mejorar la visibilidad de nuestro sitio web en los resultados de los motores de búsqueda. La optimización del contenido y la estructura de nuestro sitio web puede ayudarnos a obtener una clasificación más alta en las consultas de los motores de búsqueda. También podemos considerar el marketing de influencers, en el que colaboramos con personas influyentes que se alinean con los valores de nuestra marca. La asociación con personas influyentes puede ayudarnos a llegar a nuevas audiencias y a ganar credibilidad a través de su respaldo. Por último, los métodos de marketing tradicionales, como la publicidad impresa o la asistencia a eventos del sector, pueden seguir siendo eficaces en determinados contextos. Es un buen argumento. Los métodos tradicionales pueden complementar nuestros esfuerzos digitales y llegar a audiencias que tal vez no estén en línea. Al combinar estrategias de marketing digitales y tradicionales, podemos maximizar el conocimiento de nuestra marca y llegar a un público más amplio. Desarrollemos un plan de marketing integral que integre estas estrategias e impulse el conocimiento de nuestra marca. Lección 37. Revisión y modificación. Los términos del acuerdo parecen justos. ¿Necesitamos hacer alguna modificación? Revisemos el acuerdo detenidamente para asegurarnos de que todo se ajusta a nuestras expectativas. Absolutamente. Es esencial examinar minuciosamente los detalles y realizar los ajustes necesarios. Tras la revisión, si encontramos alguna discrepancia o área que necesite aclaración, podemos discutirla. Es un buen enfoque. Queremos asegurarnos de que ambas partes entiendan claramente el acuerdo. Si identificamos algún problema, podemos proponer enmiendas para abordarlo y garantizar la equidad. La comunicación es clave durante este proceso. Deberíamos discutir abiertamente cualquier inquietud o cambio sugerido. Una comunicación abierta y honesta nos ayudará a llegar a un acuerdo de beneficio mutuo. Una vez que hayamos revisado y realizado las modificaciones necesarias, podemos proceder con confianza. Acordado. Es esencial tener un acuerdo claro y consensuado para evitar malentendidos en el futuro. Revisemos cuidadosamente los términos, propongamos cualquier modificación y tengamos un acuerdo final que satisfaga a ambas partes. Lección 38. Curso de aprendizaje de inglés. ¿Estás familiarizado con este curso de aprendizaje de inglés? Sí, he oído hablar de ello. Parece interesante. Eso es genial. Deberíamos empezar a prepararnos para el curso. Totalmente de acuerdo. ¿Por dónde debemos empezar? En primer lugar, podemos recopilar algunos materiales de aprendizaje, como libros de texto y recursos en línea. Buena idea, buscaré sitios web confiables y descargaré algunas aplicaciones útiles. Excelente. También debemos establecer un cronograma de estudio para mantener la coherencia. Estoy totalmente de acuerdo. Asignemos horarios específicos para estudiar todos los días. Y es importante practicar las habilidades de hablar y escuchar. Tal vez podamos encontrar un compañero de intercambio de idiomas.
Sí, eso sería beneficioso. Podemos practicar hablar con un hablante nativo de inglés. Además, debemos hacer tarjetas didácticas de vocabulario para mejorar nuestro conocimiento de las palabras. Es una buena sugerencia. Las tarjetas didácticas nos ayudarán a recordar palabras nuevas de manera más eficaz. Por último, debemos realizar evaluaciones periódicas para hacer un seguimiento de nuestro progreso. Estoy de acuerdo. Las evaluaciones nos mostrarán en qué debemos concentrarnos más. Genial. Con estos preparativos, estaremos listos para comenzar nuestro viaje de aprendizaje del inglés. Lección 39. Esperando que haga buen tiempo. El pronóstico indicaba una probabilidad de lluvias. Oh, espero que aguante. Los pronósticos meteorológicos pueden ser impredecibles, pero esperemos que sea lo mejor. Tengo planes al aire libre, así que sería decepcionante si llueve. Siempre es un poco incierto, pero a veces el clima nos sorprende para bien. Eso es cierto. Cruzaré los dedos para que haya cielos despejados durante mis actividades al aire libre. Siempre es bueno tener un plan de respaldo o actividades alternativas en caso de que el clima no coopere. Es una buena sugerencia. Pensaré en algunas opciones de interior por si acaso. Recuerde revisar el pronóstico cuando se acerque la fecha para obtener información más precisa. Sí, me mantendré actualizado y ajustaré mis planes en consecuencia si es necesario. Con suerte, el clima estará de nuestro lado y podrá disfrutar de sus actividades al aire libre según lo planeado. Gracias. Agradezco la perspectiva positiva. Esperemos que haga el mejor tiempo posible. Lección 40. Preferencias de habitación. Genial. ¿Qué tipo de habitación prefieres? ¿Habitación individual con baño privado? Sí, suena perfecto. Tener un baño privado sería más cómodo. Estoy de acuerdo. Proporciona más privacidad y elimina la necesidad de compartir instalaciones. Es bueno tener un espacio propio donde puedas relajarte y descansar. Absolutamente. Además, tener un baño privado garantiza que puedas mantener tu propia limpieza e higiene. También vale la pena considerar el tamaño y las comodidades de la habitación. ¿Tienes alguna preferencia en ese sentido? Prefiero una habitación con suficiente espacio para moverme cómodamente y con comodidades básicas como escritorio y wifi. Estos son factores importantes, especialmente si necesita trabajar o mantenerse conectado durante su estancia. Exactamente. Una habitación cómoda y bien equipada puede mejorar la experiencia en general. Comprobemos los detalles de la habitación y las reseñas antes de hacer una reserva para asegurarnos de que cumple con nuestras preferencias. Buena idea. Investigar y seleccionar la habitación adecuada contribuirá a una estancia más agradable. Acordado. Busquemos una habitación individual con baño privado que cumpla con todos nuestros requisitos. Me alegro de que estemos en la misma página. Empecemos a buscar el alojamiento perfecto.